Phil siempre se encargaba de la castración. En primer lugar, cortaba la bolsa del escroto y la arrojaba a un lado. A continuación, tiraba primero de un testículo y luego del otro, hacía un tajo en la membrana color arcoíris que lo rodeaba, la arrancaba y la arrojaba al fuego, donde los hierros de marca resplandecían al rojo vivo. La cantidad de sangre que despedían era sorprendentemente escasa. En pocos instantes, los testículos explotaban como inmensas palomitas de maíz. Se decía que algunos hombres los comían con un poco de sal y pimienta. Ostras de montaña, los llamaba Phil, con su típica sonrisa traviesa, y le sugería a los peones jóvenes que si planeaban tontear con chicas, a ellos también les vendría bien comérselos. El hermano de Phil, George, que se encargaba de enlazar a los animales, se sonrojaba cuando oía ese comentario, especialmente porque Phil lo hacía delante de los trabajadores. George era un hombre bajo y fornido, carecía de sentido del humor, era decente, y a Phil le gustaba sacarlo de quicio. ¡Oh, señor! ¿Cómo le gustaba a Phil sacar de quicio a la gente? Cuando vendían novillos cada otoño o compraban un semental Morgan para mejorar la estirpe de las monturas, tomaban las decisiones más o menos conjuntamente. Cada año, Phil esperaba con ansias que llegara octubre, mes en el que salían a cazar y en que los sauces que bordeaban el arroyo adoptaban un tono rojizo oxidado y la bruma que ascendía desde las lejanas hogueras del bosque flotaba como un velo por encima de los picos montañosos. Se los veía los dos, con sus animales de carga, cabalgando por las llanuras hacia las montañas, Phil con su carabina corta o con su calibre 30. No era raro que hubiera una relación como aquella entre hermanos. Phil, alto y anguloso, contemplando la lejanía con sus ojos azul cielo y luego bajando la mirada al suelo que lo rodeaba. George, rechoncho e imperturbable, cabalgando a su lado con un caballo castaño, rechoncho e imperturbable. Hacían apuestas. ¿Quién avistaría y dispararía al primer alce? ¡Oh, cómo le gustaba a Phil el hígado de alce! De noche acampaban al borde de los árboles y se sentaban con las piernas cruzadas ante el fuego a hablar de los viejos tiempos y de los planes de un establo nuevo que nunca se materializaban porque ello implicaría derribar el viejo. Desenrollaban los sacos de dormir lado a lado y escuchaban juntos y en la oscuridad el rumor de un arroyo diminuto, no más ancho que el paso de un hombre, la fuente misma del río Missouri. Se dormían y cuando despertaban se encontraban con la escarcha. El poder del perro, de John Savage, ya un clásico de la literatura norteamericana, de la literatura estadounidense, de la literatura que entronca con el western, de la también llamada a veces literatura de frontera, como digo, un clásico publicado en los años 60, que a nosotros nos ha llegado tarde, pero nos ha llegado a tiempo gracias a esta magnífica edición de Alianza Editorial y gracias, Pablo Vilaboy, a que durante mucho tiempo el recuerdo de la lectura quedó en el ánimo y en las ganas de llevarlo a la pantalla de una grandísima directora como es Jane Campion, y por fin El poder del perro se ha convertido en un suceso mundial literariamente y cinematográficamente. Sí, además gracias a esta producción, al regreso de Jane Campion a la dirección, después de 15 años de ausencia, ha hecho que en muchos países se reedite esta novela aclamada por la crítica, pero que había quedado desde los años 60, que fue cuando fue publicada, un poco en el olvido, un poco como novela de culto y poco más. Así que sí, gracias a esta película de Jane Campion volvemos a poner donde se merece la figura de Thomas Savage, pues mucho mejor. Una novela que además en la edición en castellano, bueno, imagino que en otros países también así, pero al menos aquí lo han respetado, lo han querido así, los de Alianza Editorial, con creo magnífico criterio, tiene un posfacio, tiene un, digamos, epílogo fuera de la novela de Annie Proulx, una de las escritoras que reconoce a Savage como uno de sus maestros. Y además es fácil encontrar los puntos en común en esa literatura que lo que hay entre líneas, lo que se sugiere, lo que el lector cree intuir, es más importante realmente que lo que se cuenta. Pero consiguen que lo que no se cuenta esté en tus ojos. Sí, esta novela desde luego es un prodigio de elipsis, de sugerencia, de cómo ir mostrando según qué cosas para que la tensión crezca en el seno del escrito, ¿no?
y bueno, como bien decías, se entronca en esta tradición de novela de oeste americano, que no es que se corresponda con las novelas de Estefanía o del oeste que se vendían en España, sino que pertenece a un entorno creativo, literario muy determinado. Efectivamente, porque ahora con el estreno de la película de Jane Campion hay mucha gente que enseguida se pone en plan inquisitorial y dice, bueno, habléis de western y no es western. Es que depende de lo que entendamos por western, o depende de si nos circunscribimos a un modo de hacer western. Fabuloso y fantástico, que nos encanta en este programa, que todos tendríamos en la cabeza, sobre todo los grandes western, digo, en cine y gran pantalla, de John Ford, de Henry Hathaway, de Anthony Mann, etcétera, etcétera. Pero claro, es que la literatura del western es mucho más extensa, mucho más profunda que lo que son simplemente asaltos, diligencias, vaqueros y sheriffs. Sí, digamos que este tipo de novelas se enlaza más con la atmósfera del oeste, con un pálpito determinado de según qué masculinidades, en este caso algo tóxicas, que propiamente con lo que se entendía popularmente como la acción del oeste, que eso no quiere decir que en esas obras que has mencionado de estos grandes directores no hubiera también profundidad psicológica y otros temas, pero bueno. Centauros del desierto, por ejemplo, de John Ford. Sí es cierto que en esas historias estaban más equilibrados la acción pura y dura que otros temas, y aquí digamos que la acción es más soterrada y se da primacía a los conflictos internos de los personajes con ese entorno, repito, que los condiciona. Es que qué sentido del ritmo, ¿verdad? De la medida. Solo con cómo describe algunos paisajes, además en este tipo de novela importantísimos, porque son los paisajes definen a los personajes, los paisajes forjan personalidades muy concretas, pues solo con eso él va soltando así pildoritas poco a poco, que a ti te van creando un malestar, una congoja, te abren interrogantes, claro, te hacen seguir leyendo, y luego cuando parece que va a estallar algo, digamos, no estalla literalmente, pero cuando pasas la página sí ha estallado en tu interior. Sí, porque bueno, quienes se acerquen a la novela podrán ver que tiene un anticlimax realmente modélico y que no te esperas en esta historia de dos hermanos muy diferentes y de la irrupción en su mundo de una viuda que lo cambiará todo por otro personaje que introduce ella, que es su hijo. Digamos que este juego a cuatro dentro de ese entorno que tiene ese gran peso, como decíamos, es donde hallas su fuerza y poder, tomando como referencia el título este escrito de Thomas Savage, que sabía de lo que escribía porque él mismo se crió en una granja similar a la que describe en concreto en esta novela. El personaje de la madre se corresponde mucho con la suya. Y bueno, no hemos leído otras obras que tiene de este oeste, pero según los críticos, lo que hemos podido leer de ellos, se corresponde mucho en todos estos temas autobiográficos que él plasmó y que en concreto en esta novela pues realmente brillan poderosamente. Que también Annie Proulx hace referencias, recorre muy bien en ese posfacio la biografía de Thomas Savage y cómo se ha ido traduciendo en literatura, ¿no? En sus diferentes textos, que todos, como dices, tienen algo autobiográfico, porque es lo que él iba viendo, lo que él iba aprendiendo y aprendiendo, y lo que le iba marcando. Es además un tipo de literatura que, como hemos dicho otras veces, entronca con ese anhelo, deseo, tantas veces realidad, de la gran novela americana, ¿no? Es el aliento de John Steinbeck, de un modo u otro, es el aliento de William Faulkner. Ambos, no en vano, además, premios Nobel de literatura, que yo creo que Savage está a la altura
de esos autores, sobre todo por lo que dices, por cómo sugiere, por cómo parece que no cuenta. Incluso sin parece. A veces, digamos, no cuenta, pero cuando cierras el libro, dices, lo ha contado todo y más. Y además es muy singular leer una novela de los años 60 del siglo pasado, ahora, porque vemos lo moderna que es tanto temáticamente como a nivel estilo narrativo. Es muy, muy curioso esta recuperación porque realmente se comprueba que no ha envejecido en absoluto. Solo alguien como Jane Campion podía llevarla a la pantalla, sobre todo en lo que se refiere a la escritura del guión. Tan complicado trasladar a imágenes, eso es lo que aquí Savage deja a veces en la mente y en el corazón del lector. Pero Jane Campion, alguien tan preciso, tan cuidadosa, tan meticulosa. Además, es muy, muy llamativo que ella decía que hasta que decidió escribir el guión pasó mucho tiempo porque decía que aunque era una historia y una novela que la había obsesionado desde que la descubrió, decía que unos días se atrevía, Claro. pensaba que era capaz y otros días no. Decía, la tenía ahí en la estantería de la biblioteca y a veces lo tomaba para hacer el trabajo de guión, otras veces lo dejaba porque le daba miedo. ¿No? Porque como tú dices, aparentemente es una historia, bueno, bastante sencilla que contar, es una historia de dos hermanos contrapuestos, la relación de una mujer y otros temas relacionados con esta masculinidad tóxica que decíamos. Pero claro, lo importante es lo que no se cuenta, lo que se sugiere, lo que puede haber en el pasado de algunos de los personajes. Entonces, hacía falta alguien que hilara muy fino, por lo menos a nivel escritura de guión, en principio. Y luego a nivel visual, porque no hay que forzar nada, porque en el fondo como todo está, si tú sabes de qué manera y con qué intención colocas la cámara, tienes los actores perfectos y has sabido pulir el guión, pues Sí, aquí está. porque es otro personaje, el paisaje y ese entorno del que hablábamos. Efectivamente. Si me permiten, voy a decirles que el primer capítulo, que hemos leído además el arranque, pues bueno, sitúa los hermanos, casi en la frontera, su rutina, etcétera, etcétera. Pero dices, bueno, a ver dónde lleva. Pero de repente hay un segundo capítulo dedicado al primer marido de ese personaje que ha nombrado Pablo Vilaboy, y que luego quedará viuda y por eso llegará a la vida de estos dos hermanos y de su hijo, pero centrada sobre todo eso, en el marido y en el padre de ese muchacho que también va a tener mucha importancia en la novela, que ya dices, aquí hay un autor. ¿Y de qué calibre? O sea, solo por, digamos, ese relato, que es el del marido y el padre de ambos personajes que luego tendrán tanta importancia, ya te merece la pena el resto. Entiéndame lo que quiero decir, no es que lo demás no merezca la pena, pero es que ese segundo capítulo te deja ya. Sí, porque tiene la maestría de los gigantes, que es en pocas páginas ya introducirte en la historia y en unas vidas. No le hace falta, como otros muchos, llegar a lo mejor a la mitad de la novela para tener un retrato de personajes, sino que, bueno, como tú dices en el primer capítulo, creo que quedan retratados ya las bases de los dos hermanos, y en el segundo, pues, esta historia terrible de la que derivarán otras. Entonces, tienes esa maestría literaria que enseguida introducirte en un entorno, como decíamos, y en unas psicologías de personajes de manera aparentemente muy sencilla, pero que escribirlo hay que tener mucho. Hay que trabajar texto, ¿verdad? Hay primero que tenerlo dentro y luego que saber plasmarlo y sobre todo ser fiel a cómo quieres contarlo. También se nota porque, como dices, las tentaciones, entre comillas, literarias pueden ser muchas, pero se nota que Thomas Savage tiene muy claro que quiere seguir esa línea y que no se va a mover de ella. Imperturbable.
y sabe además muy bien, que eso entroncaría con la novela, pero del 19, cómo rematar los capítulos para dejar pendientes del siguiente. Lo que digo, parece que no, pero te deja ahí algo que dices, a ver qué pasa después. y sigues y sigues. Pues desde luego gracias a Jane Campion, que en el fondo es la que ha conseguido que estemos ahora aquí, pero en España gracias a la Herencia Editorial, porque con esta magnífica edición nos permite que tengamos El poder del perro y encima con Annie Proulx poniendo puntos sobre las íes fantásticamente puestos y colocados. Pues como andamos en época de regalos, en época de festejos, de alegrías, yo creo que podemos hablar de algunos libros, al margen del poder del perro, por supuesto, que están muy bien, Pablo Vilaboy, para estas fechas, pero bueno, claro, es que este es básico y elemental, que está bien para estas fechas. Ya ven el título, El cerdito de Navidad. No oculta sus intenciones y viene firmado por una de las grandes autoras de la literatura infantil, juvenil y adulta, porque ha roto todas las fronteras y todas las barreras con su serie de Harry Potter y con lo que escribe y ha escrito posteriormente. Salamandra, como todo lo anterior, la editorial que creyó en Harry Potter cuando algunas otras editoriales hacían informes de lectura diciendo esto jamás triunfará, pues fíjense ustedes dónde estamos ahora. J.K. Rowling presenta este cerdito de Navidad, que es un cuento clásico, pero con los toques habituales de J.K. Rowling. Conocemos los arquetipos utilizados, reconocemos incluso los personajes, las, digamos, moralejas que ella dosifica y matiza muy bien a lo largo de toda la narración, pero luego siempre hay algo más. Con ella siempre hay un plus, siempre se atreve a ir un poquito más allá, siempre da un giro donde no lo esperas, siempre incorpora o añade algo que antes no se había utilizado, o al menos no de ese modo, y consigue que lo que podría ser algo, como digo, rutinario, se convierta en una grandísima experiencia. Seguir la aventura de este cerdito de Navidad y de su niño, del dueño del cerdito de Navidad. Entonces hay que decirlo, eso no es destripar porque ocurre en las primeras páginas, bueno, el tercer capítulo poco más, buscando a otro cerdito de Navidad, al que este se supone iba a sustituir, pero como el niño no olvida su primer juguete, pues se van al reino de los juguetes. Bueno, al reino de los juguetes no, al reino de las cosas perdidas, que es donde va todo aquello que se nos queda debajo del sofá, que se nos cae en la calle, que olvidamos o que rompemos y deterioramos. Como decías, la Rowling siempre sabe enriquecer las tradiciones literarias. Y aparte, bueno, la edición es magnífica, como esas ilustraciones. Ilustraciones de Jim Field maravillosas, a página completa, que nos muestran pues, ven al cerdito huyendo en este momento. Claro, ya son pequeños para ir al reino de las cosas perdidas, pues el perro de la casa es más grande. Pues una referencia al increíble menguante, a cariño cogido a los niños, a lo que ustedes quieran, pero luego ella siempre le va a dar un vuelco y un giro. Una aventura apasionante. Aquí nos declaramos muy fans de J.K. Rowling, luego sabemos si la critican, incluso la quieren cancelar por otras cosas. Nosotros leemos los libros, luego ya lo que ocurre en redes, pues sí, a veces es igual desagradable e incómodo e incluso reprobable, pero lo que ocurre en redes es una cosa y lo que J.K. Rowling publica es otra muy distinta. Pues gracias a Salamandra, porque un niño y su juguete están a punto de cambiarlo todo. Ya tenemos un libro que, les confieso, lo voy a leer porque cuando está también descrito, ya en la portada y en la contraportada, ¿para qué hacer más? Se llama Maestras del engaño, estafadoras, timadoras y embaucadoras de la historia, de Tori Telfer. Herederas falsas, princesas chinas impostoras, damas intrigantes, supuestas cazadoras de fortunas. Maestras del engaño, de Tori Telfer, es una antología llena de humor negro que recoge las hazañas de algunas de las más notorias estafadoras de la historia. Embaucadoras, embusteras geniales, falsificadoras, actrices de lo falso, espiritistas de pega o fabuladoras magistrales. ¿Quién se resiste? Bueno, están todos los condimentos para una lectura muy, muy entretenida. Y además, Tori Telfer es una grandísima periodista, se ha especializado en hablar del crimen cometido por mujeres y en este caso, como dice, habla del crimen que más toleramos, más permitimos, incluso nos cautiva. Quien te estafa, ¿no? Quien te estafa no asesina, o al menos no va tal, simplemente va a eso, a engañar. Entonces siempre esa persona que sabe ser más avispada, más inteligente, que en el fondo a veces igual envidiamos, nos resulta muy atractivo, muy atractiva. Entonces se centra en esas mujeres, que he leído la nómina de algunas de ellas, a lo largo de la historia,
pues han hecho creer, que ahí comienza todo, que son amigas íntimas, mentira, de María Antonieta, por ejemplo, o que son la única hija viva del zar, Anastasia, ¿verdad? Lo ubican, y así hay un montón de mujeres. Ella ha hecho una investigación a lo largo de muchísimo tiempo, muchísimos años, ha buscado periódicos de la época, revistas, libros, y aquí está este segundo libro, porque publicó un primero ya también con impedimenta en España y en castellano fabuloso, Maestras del engaño, que creo que es un regalazo. Y ahora estamos, como decimos, de celebración, pero claro, después, cuando acaba la fiesta, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Este es un álbum que viene a completar lo que nos contaron a principios de los 80 sus autores en dos llamados La noche de siempre y Fin de semana, que confieso he buscado, he recuperado, porque en su momento pues yo era aún muy chaval para entrar en lo que ellos contaban. Aquí está la actualidad, aquí está el día a día, casi el minuto a minuto de hace horas. Son los mismos personajes, algunos de los personajes de aquellos dos primeros álbumes, claro, tantos años después. Entonces hay un desencanto, hay un tono crepuscular, pero hay mucha ironía, hay mucha diversión, no deja de haber un tono lúdico, y eso es lo que sucede cuando acaba la fiesta y cuando te lo cuentan con estas viñetas magníficas y fabulosas de Javier Montesol, con guión de Ramón de España, y encima cuando lo publica Berenice. Pues nos reiremos, nos desencantaremos a lo mejor un poquito más, pondremos los pies en la realidad, pero nos hará reflexionar, nos hará pensar y nos hará agradecer las fiestas vividas. Y por último, Pablo Vilaboy, el libro, o no sé si el libro, pero la firma de la polémica. Carmen Mola. La autora ganadora del Premio Planeta, que no es autora ganadora del Premio Planeta, como saben son 3 los autores que se han asociado bajo ese nombre colectivo. Aquí no vamos a entrar tampoco en polémicas o no polémicas, aquí nos gusta hablar de lo que leemos, pero lo cierto es que Carmen Mola era un seudónimo, ya lo sabíamos, Pablo, o sea, en el fondo a veces se engaña a quien quiere engañarse. Luego ya pues te puedes sentir más o menos tocado, que igual no se ha llevado como debía haberse llevado, que en mi caso, por ejemplo, ya hablo muy personalmente, me hubiese gustado no saber nunca quién era Carmen Mola, igual que no me gustaría saber jamás quién es Elena Ferrante u otros seudónimos que ha habido, hay y habrá seguramente en el mundo literario en los años posteriores. Pero, en fin, se ha decidido así, se ha dado también un poco el empujón a un libro como El Premio Planeta, diciendo, pues vamos a desvelar el secreto. Carmen Mola son Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. La novela es muy entretenida, la novela es muy divertida. Divertida en el sentido de que te hace leer. Ellos saben, son grandes guionistas los 3, saben cómo llevarte, saben cómo hacer que los capítulos se sucedan y tú quieras ir a más, ir a más, ir a más. Confieso que a mí me gusta más la Carmen Mola que hemos conocido al principio, la de la novia gitana. Pero bueno, está muy bien que como firma colectiva, como autora, digámoslo así, pues Carmen Mola explore otros territorios. Bueno, es una pena que el escándalo haya empañado la carrera de esta novela. Sí, porque además ya se está mirando y juzgando con otros ojos, a veces, por cierto, nada literarios. Y a veces, si a ti no te gusta algo de antemano, pues no lo leas. Si lo lees con el ánimo de ir sacando punta a cada coma, a cada párrafo, a cada personaje, ay, qué aburrimiento con todo lo que hay por leer, pues no pierdas el tiempo en lo que se supone que te interesa. Y luego, si te gustaran las novelas de Carmen Mola, pues aunque sepa quiénes son, te siguen gustando, ¿no? Bueno, en fin. Hay gente que no volverá a leer un libro de Carmen Mola Pues, precisamente por sentirse engañados. ¿Qué vamos a hacerle? Pues nosotros aquí en el Arpa de Becker incluimos en nuestros libros para regalar en esta época navideña La bestia de Carmen Mola, Premio Planeta 2021. Y bueno, con todos estos libros sí que nos podemos ir hoy muy bien pertrechados al ángulo oscuro del salón, Pablo. Sí, más variado, imposible. Pero ya saben que siempre volveremos del ángulo oscuro, volveremos a traer el arpa, templar sus cuerdas y hacerla sonar próximamente con nuevas lecturas.